ecosistema es la unidad ecológica básica fundamental. Es un sistema con una organización muy compleja, que está constituido por factores físicos y químicos, además del conjunto de seres vivos que en él habitan. En un ecosistema existen variables grados de integración de las comunidades de plantas y animales que en el mismo se encuentran. Por ser una estructura dinámica, en un ecosistema se establecen distintos tipos de relaciones entre las especies, denominadas relaciones intraespecíficas e interespecíficas. Las relaciones intraespecíficas son aquellas que se establecen entre los organismos de la misma especie y pueden ser de dos tipos. Las relaciones de cooperación son aquellas que facilitan la caza, la obtención de alimento, la defensa frente a los depredadores, la reproducción y el cuidado y protección de crías. Estas se vuelven a dividir en familiares, que son aquellas que manifiestan el grado de parentesco, tienen por objeto la reproducción y cuidado de crías. Por ejemplo, los jaguares machos buscan aparearse con las hembras y como resultado de ello nacerán nuevos individuos, quienes contribuirán al aumento de la especie. Las gregarias, donde los individuos viven juntos durante un periodo de tiempo para ayudarse mutuamente en la defensa, búsqueda de alimento o desplazamiento. Por ejemplo, las gacelas forman parte de una asociación gregaria integrada por un número elevado de individuos, cuyo fin es la migración, la obtención de alimento y la defensa frente a depredadores. Las relaciones estatales están formadas por un conjunto de individuos jerarquizados entre sí, donde cada uno cumple una función determinada. Veamos que dentro de un hormiguero, cada hormiga tiene una función que cumplir, mientras unas se encargan de conseguir el alimento, otras se encargan del cuidado de los huevos. Y por último, las relaciones coloniales. Los individuos permanecen unidos físicamente de forma inseparable, formando un organismo en común para sobrevivir. Por ejemplo, los corales que habitan en el Océano Pacífico están formados por cientos de miles de individuos que pueden llegar a alcanzar tamaños extraordinarios. El segundo tipo de relación intraespecífica es la relación de competencia. Y aquí tenemos la territorialidad, donde los individuos utilizan señales específicas para marcar un territorio, como sonidos, colores, olores, entre otros, y así poder habitar en él. Por ejemplo, los cangrejos, que luchan por territorios con mayor comida y tipos de relieves específicos. Ahora veamos las relaciones interespecíficas, que son aquellas que se establecen entre las especies diferentes de un ecosistema. Competencia. Es cuando dos especies compiten por los mismos recursos, ya sean alimentos, espacio, entre otros. Por ejemplo, en la selva peruana habitan el jaguar y el oso de anteojos, que por ser carnívoros compiten por los mismos alimentos, que pueden ser venados o gacelas. Simbiosis. En este tipo de relación, ambas especies obtienen beneficio y además no pueden vivir independientemente. Un ejemplo de una relación simbiótica es la que se da entre un hongo y una alga, para constituir lo que comúnmente llamamos líquenes. El hongo brinda estructura y mantiene húmeda y nutrida al alga, quien a cambio sintetiza hidratos de carbono que luego alimentan. Mutualismo. Dos o más individuos se asocian temporalmente, no de forma permanente ni obligatoria para obtener un beneficio mutuo. Además, pueden sobrevivir sin la ayuda del otro. En este caso tenemos a las abejas, que aprovechan el néctar de las flores y ayudan a polinizarlas. Depredación. En este tipo de relación, una especie causa la muerte de la otra, ya que se alimenta de ella, destruyendo y consumiendo sus tejidos. Por ejemplo, el gato y el ratón, donde el ratón, por su menor tamaño, es presa del gato. Parasitismo. Una especie se beneficia viviendo a costa de otra, que se perjudica del que toma alimento y hasta alojamiento. Le produce daño, pero no llega a matarlo, ya que su supervivencia depende de él. Por ejemplo, las pulgas, que habitan en el pelaje de los perros y a su vez se alimentan de su sangre. Explotación. La interacción de varias especies en las que resultan beneficiadas solo algunas a costa de las otras, que son perjudicadas. Por ejemplo, algunos insectos y aves se dedican a un comportamiento llamado robo de néctar, en la que coleccionan néctar sin prestar el servicio de polinización a la planta. Amensalismo o antibiosis. Ocurre cuando un individuo es afectado de manera negativa por la interacción, mientras que su compañero pareciera no presentar ningún daño o beneficio. Por ejemplo, el eucalipto segrega ciertas sustancias que impiden el crecimiento de todas las plantas que estén a su alrededor.
Comensalismo. Relación entre dos especies en la que una de ellas se beneficia de la otra, pero sin perjudicarla. Por ejemplo, las orquídeas, que son plantas epífitas, lo que indica que se desarrollan en alguna rama de un árbol grande que le permite el acceso a la luz solar. El árbol que sirve de sustento no se ve afectado por la presencia de la orquídea. Inquilinismo. Es un tipo de relación muy parecida al comensalismo, donde una especie encuentra cobijo en una estructura de otro organismo al que no perjudica ni beneficia. Por ejemplo, el famoso cangrejo ermitaño, que usa las conchas vacías que dejan ciertas especies de caracoles al morir. Tanocresis. Un organismo utiliza los restos de otro para su beneficio. Por ejemplo, los gallinazos, que se alimentan de animales muertos tales como perros, gatos, entre otros. Foresis. Los individuos de una especie utilizan a la otra como un medio de transporte y movimiento. Por ejemplo, los ácaros adheridos a las moscas o polillas. Ramoneadores. Son aquellos individuos que toman solo una parte de sus presas, por lo que su efecto no es nocivo a corto plazo. Por ejemplo, las cabras, que cuando salen al campo solo consumen una porción del pasto. Mimetismo mulleriano. Se da cuando dos o más especies presentan el mismo patrón de coloración o forma. Además, ambas poseen mecanismos de defensa contra sus depredadores, como un aguijón, la presencia de veneno o un sabor muy desagradable. Y gracias a ello, sus depredadores aprenden a reconocerlas y no las atacan. Por ejemplo, los saltamontes, que se aparecen a las hojas de algunas plantas para pasar desapercibidos frente a sus depredadores. Mimetismo batesiano. El organismo mimético, que por lo general es inofensivo, copia los rasgos llamativos, intenta engañar al depredador mediante el uso de colores y características de un organismo venenoso. Por ejemplo, son las serpientes corales. Varias especies inofensivas intentan imitar los colores, posturas y patrones de aquellas que son más agresivas para así pasar desapercibidos y defenderse de sus depredadores.